Muchísimas gracias, profesor Víctor. La verdad es que estoy muy honrada de poder estar con ustedes en esta tarde, muy honrada de poder colaborar y ser parte de este ciclo de conferencias sobre ética en la investigación con animales. Los felicito por esta labor tan importante y desde luego pues agradecer al Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social de Colombia. Los saludo con mucha alegría, con mucho gusto desde México. De verdad, lo reitero, es un honor poder estar platicando hoy con ustedes porque espero transmitir algo de la información que yo he estado desarrollando a lo largo pues, de mis investigaciones y desde luego también llevarme conocimiento pues el que pueda obtener de ustedes. Así que esto más que una charla unilateral, me gustaría que también fuera una suerte de diálogo en donde todos nos construyamos el conocimiento juntos. Y pues así como el doctor Víctor mencionó, pues actualmente estoy como profesora de asignatura en la Facultad de Veterinaria con la asignatura del Seminario de Bioética y en el programa universitario de bioética donde realizo actividades de difusión cultural y donde justamente llevé a cabo una estancia de investigación postdoctoral que me permitió trabajar todos estos temas que hoy les voy a plantear y les voy a proponer. Y bueno, quisiera comenzar esta charla hablando de cuáles han sido las o los argumentos que se han esgrimido para defender, pues que se tienen que seguir utilizando animales en la investigación. Y bueno, uno de los que más se utiliza es el que es rápido, más barato. También se argumenta que bajo estas circunstancias, me dice que mi internet es inestable. Si ustedes así me escuchan, claro. Sí, a veces se pone intermitente, maestra, pero da Voy a para... apagar mi video para ver si eso mejora la conexión. ¿Sí? Bien. También se menciona que podemos controlar muchas más variables o también algo que pues se sustenta mucho, se defiende mucho, es que pues así se ha hecho siempre y pues así se puede seguir haciendo. Pero yo creo que el argumento más fuerte es justo que no podemos hacerlo en humanos y no lo podemos hacer bajo ciertas circunstancias. Recordando un poco de historia, pues sabemos que pues a raíz de muchos experimentos, no solo los experimentos nazis con humanos, sino pues casos paradigmáticos como el caso Tuskegee, experimentos realizados en Estados Unidos, por ejemplo, en comunidades negras vulnerables, o en niños con síndrome de Down, incluso con pacientes geriátricos en un hospital judío, y bueno, un sinnúmero de experimentos que se realizaron con individuos que no consentían, pues esto se tomó en cuenta en las legislaciones, desde luego primero en los códigos deontológicos, como el Código de Nuremberg, que señalaba cualquier experimento hecho en seres humanos debe ser diseñado y basado en resultados mediante experimentación previa con animales. Y esto permite, claro, defender a los individuos vulnerables humanos. Y bueno, la verdad es que a raíz de todo este tipo de argumentaciones, pareciera que la única forma en la que podemos innovar y avanzar en el conocimiento es a través de la experimentación con animales. Y de ahí, pues, mi colega y tutora en ese momento del postdoctorado, la doctora Beatriz Banda Cantón, pues se nos ocurrió escribir este artículo que les muestro en pantalla titulado Cuestionamientos éticos a la generación de conocimiento en la investigación biomédica con animales no humanos. Y allí abordamos varios de los datos y cifras que les voy a presentar, pero sentíamos que todavía nos faltaba otra parte y en el 2021 publicamos en esta revista de Bioética y Derecho este otro artículo complementario que es justo de donde surge el título de esta charla y que se titula Las 3Cs como ampliación de las 3Rs para una praxis ética en la investigación biomédica. Y bueno, ustedes pueden entrar a la revista, de hecho, este artículo está en un número en donde hay un montón de artículos enfocados, es un dossier específico para experimentación, para investigación, para enseñanza con animales, que está muy, muy recomendable.
Y bueno, este artículo nace a raíz pues, de la consulta de múltiples documentos, pero pues ahora que queremos empoderar tanto también la contribución de las mujeres, o más que empoderarla, pues no nublarla, ¿no? Y no pasarla desapercibida. A mí me pareció muy interesante esta propuesta de la doctora Carol Newton. Era una doctora médica, que le gustaba mucho la innovación, y ya para 1975 que se estaban haciendo diversos congresos en cuanto a las alternativas con animales, ella propone o ella habla con esta presentación, ¿no? Con esta ponencia, y la titula Good Science, Good Sense, Good Sensibilities. La doctora Carol nunca propone o nunca escribe o publica esta propuesta que a mí me parece que pues pudo haber quedado en el olvido si no hubiera sido por estos autores. Estos autores retoman una postura o una interpretación de la charla de Carol Newton, y sin embargo, cuando encontramos estas dos ponencias, la doctora Banda y yo dijimos, oye, pues sí, está interesante lo que ellos dicen, nos gusta su idea, pero que consideramos que podría ser una propuesta más incluyente. Y entonces nosotras, por así decirla, por así decirlo, la tropicalizamos, la tradujimos, y en vez de hablarle la propuesta como la propuesta de las 3 S, hablamos de una propuesta titulada las 3 Cs, que consideraría una ciencia íntegra, un criterio objetivo y una cultura del cuidado. Pero bueno, como yo les decía, no es que copiáramos la idea de estos autores. Claro que ellos plantean cuestiones interesantes, pero y nosotros definitivamente retomamos sus ideas, pero para mi gusto, y con ganas de no de sonar muy pretenciosa, creo que la mejoramos o la perfeccionamos, porque fuimos aún más incluyentes en muchos sentidos. Y entonces, pues cada uno de estos círculos también conllevan ciertas cuestiones a revisar. Entonces, dentro de la ciencia correcta, analizaríamos un adecuado método científico, honestidad, cumplimiento de la normatividad. Después, con respecto al criterio de objetivo, pues considerar la evaluación retrospectiva, un análisis daño-beneficio, y desde luego no olvidar la propuesta de las 3 Rs. Y con respecto a la cultura del cuidado, pues hacer del conocimiento y extender las nociones de bioética, de bienestar animal y de responsabilidad, que muchos consideran como la 4 R que no propusieron Russell y Borch. Bueno, entonces, con respecto a este primer círculo, que en todo caso, más que ciencia correcta, porque, pues correcto, pues técnicamente la ciencia tendría que ser siempre correcta, ¿no? Queremos hablar más bien de una ciencia íntegra que considere justamente un adecuado método científico. El asunto es que pareciera que el método científico no se cumple como debería ser, no se cumple como cuando estamos siendo formados durante la profesión, durante la carrera, incluso como investigadores, pues pareciera que no cumplimos con todo esto que ya está estandarizado, con este método científico. Tan es así que la doctora Rebecca Ram dice, actualmente, y esto es para el 2019, el 91% de las investigaciones con animales no se pueden replicar debido a diseños de estudio deficientes. Y ya otros autores desde hace mucho, desde el 2007 ya estaban diciendo pues lo mismo, que había una falla en la extrapolación de los resultados obtenidos en animales que pudieran aplicarse a los humanos. ¿Y a qué podía deberse? Pues justamente a que el método científico no se estaba cumpliendo, que había múltiples fallas metodológicas, y dentro de estas fallas metodológicas también podemos encontrar pues, variaciones en los resultados, porque bueno, este argumento que mencionaba de que se puede controlar un montón de variables, claro, podemos elegir animales muy estandarizados en líneas, en cepas, incluso los investigadores solicitan al bioterio animales, pues de pronto que sean machos o que sean de un cierto gramaje, de una cierta edad, y son condiciones y variables que se van ajustando tanto que luego no es posible replicar, porque estos resultados obtenidos son reales para ese grupo que es muy homogéneo, pero cuando ya se quiere extrapolar a un grupo tan heterogéneo como lo es
como lo somos los humanos, ahí es donde se encuentran pues estas diferencias por edad, por ausencia de comorbilidades e incluso de intervenciones. Y luego, profundizando más, se encontraron informes incompletos. ¿Por qué incompletos? Porque justamente lo que pasa con las publicaciones de investigaciones en animales y en general en todo el campo de la investigación es que se privilegian los resultados positivos, y a eso estos autores han llamado como sesgo de optimismo. Es que, pues, todo mundo queremos publicar resultados que las revistas aprueben. Es muy extraño que alguna revista relevante, digamos Science, Nature, etcétera, pues nos diga, ay, sí, no importa, pásame tus resultados negativos y te publico, ¿no? Entonces, este es un problema importante que también revisaremos. Entonces, yo les decía, hay informes incompletos y fallas metodológicas terribles. Ajá. En 2009, Karen Kilkenny revisó una base de datos con 271 artículos donde se investigaba, bueno, donde se había experimentado con animales y que pretendían ser base para la extrapolación de resultados. Pero lo que encontró su investigación es que el 60% omitían información esencial, 41% no explicaban la hipótesis objetivo, ni siquiera el número de animales. El 30% no describían el método estadístico utilizado, ni presentaban resultados con medidas de error o variabilidad. Otros resultados que encontró es que, por ejemplo, ni siquiera especificaban cuál iba a ser la unidad que se iba a evaluar, no decían si iba a ser la caja, el conjunto de animales o el individuo, ¿no? Si cada rata, ratón o cada conejo iban a ser la unidad experimental. Y bueno, así como Karen, pues Karen Kilkenny, muchos otros autores previamente ya habían tratado de revisar este tipo de datos, y pues yo aquí les muestro, no es un listado exhaustivo definitivamente, hay muchísimas más publicaciones que han demostrado lo mismo, pero bueno, son artículos y libros más bien que yo revisé y que pues están plagados de este tipo de experimentos fallidos, y me refiero a fallidos en el sentido de la extrapolación, en donde, pues desde 1997, pasando por este libro de Andrew Knight, del 2011, y luego en el 2017, un libro titulado El caso ético contra la experimentación animal, e incluso en el año pasado, simplemente el año pasado, en el British Medical Journal, que es una revista prestigiosa, también todo su número estaba pues justamente enfocado en analizar y criticar y rebatir que la investigación biomédica era pues justo eso, ¿no? Una base muy endeble para predecir beneficios humanos. Entonces, la conclusión de todos estos documentos es la misma. Se desperdician vidas animales en investigaciones no concluyentes. Quiere decir, no quiero decir que la experimentación con animales debe desaparecer totalmente. Quiero decir que aquí ya se encuentra un primer fallo para poder defender todo tipo de experimentación con animales. Habrá múltiples investigaciones que sí se realicen bien, pero no son las más, como vimos en los datos de las diapositivas anteriores. Entonces, Kilkenny y su equipo pues dijeron, oye, si tenemos este fallo tan importante, tenemos que promover una ciencia que se llama Síntegra, que sea de calidad. ¿Qué es lo que propusieron? Propusieron este método titulado ARRIVE, es decir, lo que significa ARRIVE significa animales en experimento o en investigación, cómo reportar los experimentos in vivo. Ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en Google, buscan así el método ARRIVE, lo encuentran en español, también lo pueden localizar en este sitio británico que es el Centro Nacional de las 3 Rs. ¿Y en qué consiste el método ARRIVE? Es una lista de verificación que permite que todos aquellos que quieran realizar investigación o publicar algún artículo puedan tener este checklist o esta lista de verificación para preparar estos manuscritos y también que sus pares lo revisen. Y bueno, garantiza la calidad, la integridad y la transparencia.
Y no solo eso, como vieron que funcionó bien el método anterior, pues también otro grupo de investigadores propusieron este proceso, que se llama Prepare, y de hecho si ustedes ponen Prepare to Arrive, como, pues como decir, prepárate para alcanzar tu meta, eh, y lo que busca este texto, que también es una lista de cotejos, pues son establecer directrices de planificación en los procedimientos que se realizan en animales para investigación y experimentos. Entonces, son todas estas recomendaciones de excelencia en donde lo que se genera es este diálogo entre científicos y el propio personal del animalario, y permite también llevar a cabo este control de calidad de componentes de los estudios. Y bueno, eso con respecto a un adecuado método científico, pero todavía falta amarrar otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la honestidad. Ya les decía yo que hay un problema de sesgo de optimismo en donde solamente se publican resultados positivos. Y esto, pues, sobre esto ya se ha hablado mucho. Aquí yo les pongo nada más un ejemplo de un autor que se llama John Ioannidis, un médico que le gusta la estadística y que él se abocó también, como Karel Kilkenny, a buscar artículos científicos. ¿Qué fue lo que se encontró? Que la mayoría de los resultados de las investigaciones desafortunadamente eran falsas, que se observaban unas faltas de ética terribles. Lo que pasa y lo que se interpreta de este tipo de resultados es que pues usualmente se encuentran investigaciones que son duplicadas, sobre todo en nuestros países que no tenemos a veces mucho apoyo para desarrollar ciencia, la mayor innovación posible, también porque no tenemos la formación que tienen en otros países, aunque yo digo que los latinoamericanos estamos cocidos de verdad de una manera impresionante, somos brillantes, tenemos mentes prodigiosas en el área de experimentación, pero las oportunidades son las que fallan, ¿no? Y entonces pues se tiende a replicar lo que creemos que en el primer mundo, en los países desarrollados, eso es correcto. También ocurre que hay muchos experimentos que pues tienen la intención simplemente de la puntitis que le decimos en México, ¿no? De engrosar este currículum de los investigadores, o también algunas escuelas, algunas universidades también incurren en esto y tendríamos que ser pues eh, sincerarnos, ¿no? Porque a veces nos duele leer esto, ¿no? Y decir, no, ¿cómo? Pareciera que lo está abordando desde una postura maniquea en la cual está culpando a ciertos grupos. Y no trato de culpar, no quiero poner en contra ni polarizar pues el argumento, el debate, pero sí quiero que reconozcamos nuestras fallas, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen investigaciones duplicadas solamente para que mis estudiantes se gradúen y alcancen un nivel determinado de becas o de apoyos o de fondos o de subvenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Y es que, nuevamente les digo, yo no estoy a favor de que en este momento dejemos de experimentar con animales, porque, pues bueno, desafortunadamente solamente llegan a la luz 10% de las investigaciones, se cumple esta regla 90-10, ¿no? Pero este 10% que sale a la luz con resultados positivos, extrapolables, definitivamente se sustentan en el 90% de las investigaciones que tuvieron fallos metodológicos o que tuvieron pues alguna cuestión que no funcionó. El problema es que justamente este 90% nunca llegó a la luz. Y la intención es que los que estamos haciendo investigación les allanemos el camino a los que vienen detrás o que están al lado de nosotros y que conozcan este tipo de información para que no incurran en este tipo de errores y entonces este porcentaje pueda incrementarse y no se estén gastando las vidas de los animales de forma inútil, ni las vidas y desde luego tampoco el tiempo de las personas ni la cuestión económica, ¿no? Y entonces por eso es que yo digo que ese sesgo de optimismo para publicar solamente resultados positivos se debe cuestionar y que se debe
publicar en todo tipo de revistas. Por ejemplo, esta revista es una revista francesa que se llama Negative Results y que permite publicar todos esos resultados negativos. Lo mismo en otros ámbitos de las ciencias, ¿no? Como la biología y la etología evolutiva. Esta revista, por ejemplo, es la revista de todos los tipos de resultados y entonces tiene su espacio para resultados en biología, química, nanotecnología, física, y bueno, también hay revistas que si nuestro problema es el inglés, se puede publicar en español. Y aquí pues se pueden publicar todo tipo de resultados. El asunto es que como en otras conferencias me han dicho, en este tipo de publicaciones no tienen tanta relevancia para pues los puntos y los sistemas nacionales de investigadores, que los apoyen las comisiones nacionales de investigación, de ciencia y tecnología. Por eso yo digo, bueno, pues entonces habría que empoderar a ese tipo de revistas y entonces, pues decir que también aporten cierto puntuaje, ¿no? Cierta puntuación. En todo caso, en lo que se llega a esto, a que se valore la publicación de resultados negativos, pues entonces yo diría que cada institución tendría que tener bancos de información donde todo el mundo pueda acceder a los resultados tanto positivos como negativos o nulos. Y aquí, ¿por qué no se ha logrado? Por lo menos en nuestro país, me imagino que en algunos otros también, falta pues como mucha empatía y mucho colaborar, trabajar en equipo, considerar que el avance del conocimiento es para todos. Y pues sería muy bueno, sería una actitud ética compartir datos, muestras o animales con otras y otros colegas, ¿no? Y después, esta otra cuestión, ¿no? Que falta mucha transparencia, como que pareciera que la ciencia fuera oscura, fuera para privilegiados, pareciera como si nadie pudiera entender qué estamos haciendo y por eso nos escondemos, porque creemos que nos van a criticar. Pero entre más abiertos, entre más sensibilicemos a la sociedad y podamos trasladar el aparentemente confuso lenguaje científico a un lenguaje que sea más accesible para todos, pues entonces la sociedad se va a dar cuenta, oye, esto me interesa, no sé si se va a lograr el resultado que este grupo de investigación quiere, pero yo sí que apoyo con mis impuestos y el apoyo a las universidades que se promueva, ¿no? Y otra cuestión es esto, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tenemos para reutilizar datos que salieron raros, negativos y para modificar el diseño metodológico y que pues nos provea resultados mejores. Y lo que está pasando actualmente es que todo el mundo quiere publicar. Y si todo el mundo quiere publicar, pues de pronto se publican cosas terribles, cosas que son falaces. Y ahí hay un problema, porque las revistas incluso tienen que desdecir, ¿no? Tienen que pedir a los autores que se retracten de la publicación, las propias revistas se retractan, y es que esto pasa mucho, lo estamos viendo con la actual pandemia, ¿no? Y todo el mundo sabe decir algo de coronavirus y lo publica. Pero el asunto es, y lo que esta revista de Science justamente está evidenciando y denunciando, es que las crisis no deben ser excusa para rebajar criterios científicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y después, para completar este primer círculo, conocer la normatividad vigente y apegarnos en la medida de lo posible. ¿Qué pasa? Muchas personas no conocen la normatividad ni internacional ni nacional, entonces es muy desafortunado. Todos debemos saber que existe por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal estos códigos terrestres que son muy, muy relevantes y hablan de muchas cuestiones, de bienestar animal, de animales destinados al consumo, animales de trabajo, animales comunitarios, etcétera. Y el capítulo 7.8 justamente tiene que ver con la utilización de animales en investigación y educación. Ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en Internet. También está esta declaración
sobre el uso de animales de la investigación biomédica de la Asociación Médica Mundial, que de esta vamos a hablar porque, bueno, esta ha sido pionera y gracias a la Asociación Médica Mundial es que la consideración y los cuidados y los límites éticos y científicos para los animales utilizados en experimentación es que son más puntuales. Y bueno, cada estado, cada país, pues tiene sus propias leyes, sus propias normativas, que tienen que estar en consonancia con estos otros normatividades internacionales, sobre todo si son países signatarios. Entiendo que Colombia es país signatario de la Organización Mundial de Sanidad Animal, como lo es México. Y si nosotros queremos ser competitivos con estos otros países, pues entonces tenemos que apegarnos a estos lineamientos. Los estados europeos incluso se dieron cuenta que pues había múltiples normatividades y decidieron unificarlo en esta directiva. Entonces, eso tal vez podríamos hacer también a nivel de América Latina. En Colombia seguramente tendrán ustedes sus propias normatividades, leyes orgánicas, reglamentos, etcétera. En México, por ejemplo, puedo mencionar estas tres. La Ley General de Salud, que son apenas 6 artículos. Claro, esta Ley General de Salud tiene que ser en su reglamento en materia de investigación para la salud. Y luego, en cada estado de la Ciudad de México, equivale a los departamentos en Colombia. En cada departamento, por así decirlo, de nuestro país, hay una ley de protección de los animales. Aquí yo les muestro el de la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad capital, la Ciudad de México, y que también vamos a hablar de lo que plantea esta ley. Y hay otra norma, esta es a nivel estatal, pero esta es a nivel federal, es decir, es de cumplimiento obligatorio en toda la República Mexicana, y es una norma oficial 062 de animales que fue sacada, fíjense, desde el 1999, desde el siglo pasado, pero es una norma muy bonita que establece todos los requerimientos para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Y es que yo les decía que es importante revisar y conocer la normatividad vigente, porque cada vez hay muchos más cambios sociales a nivel mundial. Y vemos que aunque estas leyes, por ejemplo, estos reglamentos que yo les estoy mostrando aquí, son finalmente protectores, protegen un poco a los animales, su bienestar, protegen las situaciones y las condiciones en las que están, pero cada vez más hay países que incluso están hablando de los animales como sujetos de derecho. Y este estatus legal de los animales surge a raíz, por ejemplo, desde Suiza, porque Suiza aquí está, que en 2003 cambió su legislación, pero ellos desde 1979 establecieron que los animales ya no eran cosas. Y ese cambio en su constitución y en su código civil ha promovido una actitud muy distinta para los animales. Y entonces así cada país ha ido incorporando que ya no son cosas, que son seres vivos, que son seres sintientes, por ejemplo, y me encontré este dato que ya ustedes me dirán si es correcto. Ustedes, de hecho, están mucho más actualizados en este sentido. La verdad es que por eso es que para mí es un placer estar, pues, hablando con ustedes, porque Colombia ha sido, pues, un modelo a seguir para mucho en la cuestión legal para México, ¿no? Y pues cada vez, de hecho, recientemente Reino Unido estableció que los animales eran seres sintientes, es decir, no solo no son cosas, son seres vivos que están dotados de estados mentales, que son capaces de sentir dolor no solo como nocicepción, no solo a nivel de piel, sino que también tienen estados conscientes de dolor, o sea, son conscientes, tienen capacidad cognitiva y todos estos requisitos los vuelven sintientes. En México, fue en el 2018, en la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se incluyó un artículo, el artículo 13b de Ciudad Habitable, que sí dice que esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes, que son sujetos de tutela común y que pues deben ser incluidos en la consideración moral. Lo desafortunado es que pues esta ley, esta normatividad, esta constitución solamente es a nivel estatal y a nosotros nos gustaría que así como ustedes fuera pues a nivel de todo el país,
Bien, con respecto al criterio objetivo, me voy a seguir para dar espacio al finalizar para las preguntas. Pero desde luego el chat está abierto para que ustedes vayan planteando dudas y cuestiones. En cuanto al segundo componente de esta propuesta de las 3 Cs, tenemos el criterio objetivo y es lo que Carol Newton decía como sentido común, ¿no? Y es que es muy curioso, pero de verdad nos falta mucho sentido común, mucha lógica cuando trabajamos. Queremos vernos muy elegantes, muy complicados, muy rimbombantes y pues buscamos que todo suene complicado. Y la verdad es que entre más sencillo, más básico lo veamos, pues las cosas pueden ir funcionando bien y luego podemos irlas complicando definitivamente. Y es que algo que pasa es que, pues yo les mencionaba que había muchas investigaciones duplicadas. Entonces, tendríamos que aplicar nuestro criterio objetivo, un sentido común, cuando vamos a plantear una investigación. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues aquí yo pongo un ejemplo nada más, pero hay muchos sitios donde se pueden utilizar, pues el buscador de artículos científicos que ustedes utilicen. Aquí está el de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y entonces uno puede ir buscando, yo quiero desarrollar una investigación en diabetes con ratas de este tipo, quiero ver si ya se hizo en otros lados. Lo busco. Incluso, adelantándome un poco al tema, puedo utilizar esta herramienta de Mesh, donde puedo mezclar términos y utilizar no solo los términos que ya previamente había determinado como palabras clave, sino incluir, pues, dolor o estrés, fisiología, diseño experimental, bienestar animal, cómo los debo, cuáles son las instalaciones, qué modelos animales se utilizan más. Y eso es algo que falta mucho. Y entonces, por eso se duplican investigaciones, porque hay gente que no se entera de lo que hacen en otro lado del mundo. O si está enterado, dicen, ay, no pasa nada, están tan lejos que aquí no se han enterado y pues lo puedo replicar, ¿no? Y luego considerar un análisis que antes se llamaba análisis costo-beneficio, pero que mucha gente entendía el costo como pues el dinero, ¿no? Y el dinero para muchos decía, ay, no pasa nada, es un ratón que cuesta 50 pesos. O no, sí pasa, es una rata genéticamente modificada cuyo costo va a estar en dólares, ni siquiera en pesos colombianos o mexicanos, ¿no? Entonces, para que se entendiera bien, lo que se tiene que contrastar es un análisis, es poner en la balanza no solo el beneficio que se va a obtener a través de la experimentación en animal, un componente muy importante y que por mucho tiempo se había soslayado era el sufrimiento animal, y a eso justamente se refería el costo, y que ahora es mucho más claro entenderlo como daño. Y bueno, hay muchos autores que han propuesto diversos modelos. Yo aquí nada más les presento uno, que en este caso es el cubo de decisión de Bateson, que toma pues tres dimensiones, ¿no? La calidad de la investigación, pues constatar que en efecto va a haber un beneficio, y pues el dolor y el sufrimiento de los animales. Estas 3 dimensiones, ¿cómo deben ir para que yo considere una investigación como éticamente aceptable? Pues claro, entre más valor social, más valor científico, y donde pues se proteja, se utilicen estrategias para minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales, pues eso se considera una investigación éticamente aceptable. Lo contrario ocurre cuando hay mucho dolor y sufrimiento para los animales, se matan animales en investigaciones que no son concluyentes, que no aportan nada o que simplemente están replicando un conocimiento que ya se conoce. Entonces, yo aquí les quiero poner estos diagramas para que ustedes entiendan un poco cómo se hace este análisis en nuestro país y cómo pues proponen algunos autores. Y bueno, también desde luego destacando las 2 preguntas relevantes para la bioética. La bioética siempre se pregunta, ¿para qué voy a hacer algo y cómo lo voy a hacer? En este caso, pues, me voy a enfocar a la finalidad de desarrollar conocimiento o investigación, hacer investigación con animales. Entonces, para eso me voy a tener que preguntar, ¿qué tipo de valor social me va a proveer esa experimentación con animales? Es decir, ¿a quién voy a beneficiar? Y pues evidentemente
siempre, siempre o casi siempre hablamos de humanos. Para los colegas, compañeras y compañeros veterinarios, pues también dirán, oye, no, yo hago investigación para beneficiar a los animales, para producir vacunas, reactivos, que para un perro que no se enferme de rabia. Sí, pero ese perro que no se enferma de rabia es para proteger que no haya zoonosis, ¿verdad? Entonces, o voy a desarrollar una línea genética que produzca más carne, más leche, más huevo, o voy a trabajar con esta enfermedad y métodos de prevención o de diagnóstico para prevenir o para detectar a tiempo una enfermedad que merme al ganado, ¿no? Y eso eventualmente a quién beneficia, a los humanos. Y lo mismo en el caso de los ecosistemas o del medio ambiente, ¿no? Pero sí hay investigaciones que se concentran en los animales y en los ecosistemas. Aunque acuérdense que ahora hablamos del concepto de una salud. Y una salud, ¿por qué? Porque todo en este concepto de un mundo, una salud, tenemos que considerar no solo la salud del humano, la salud de los animales y la salud del ambiente, porque estamos interrelacionados, estamos íntimamente vinculados y todos vivimos en un mismo planeta que es finito y el cual tenemos que cuidar, ¿no? Y luego también ser muy cuidadosos para revisar qué tipo de intereses pueden estar involucrados. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, muchas veces hay intereses económicos detrás. Es decir, yo quiero hacer una investigación con una molécula, por ejemplo, y hablo de omeprazol porque es lo que yo conozco, ¿no? Yo trabajé con un preparado de omeprazol subcutáneo de liberación sostenida en caballos de carreras. Pues sí, la intención era mejorar una molécula que ya sabemos que funciona, pero la queremos mejorar y hacerlo de liberación sostenida o hacerla con nanotecnología, qué sé yo. Y esa mejora realmente no es que beneficie a todos los animales, ni a todos los humanos. Generalmente se beneficia a ese grupo poblacional que puede pagar la mejora. Lo mismo que en salud, ¿no? En salud ahorita con la pandemia, pues todo el mundo está preocupado por este interés en desarrollar vacunas y tratamientos contra el coronavirus, o de seguridad para evitar guerras biológicas, guerras químicas, etcétera, o para obtener cada vez más conocimiento básico en genómica, qué sé yo, ¿no? O en entrenamiento para capacitar a los futuros veterinarios, biólogos, químicos, psicólogos, utilizando animales. Entonces, todas estas cuestiones no tienen que pasar de lado. Una vez que digamos, bueno, sí, se va a beneficiar y se van a obtener, y todos estos intereses se han revisado puntualmente, entonces voy a preguntarme, ¿qué tipo de valor científico aporta? ¿Se genera realmente nuevo conocimiento o simplemente se están demostrando fenómenos y procesos ampliamente conocidos? Y esto debo decirlo, que por ejemplo en el caso de enseñanza, pues ocurre mucho, ¿no? Se matan un montón de animales solamente para demostrar algo que podría ser mostrado en un video, en una foto, con un simulador morfoanatómico, en un sistema de cómputo, en sílico, por ejemplo, ¿no? Y luego, ya una vez que dijimos, no, sí estoy segura que va a aportar valor científico. Entonces ahora sí me pregunto, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a enfocar en estos medios, ajá, porque acuérdense que ningún fin eh, que nunca se puede justificar los medios para llegar a un fin. No, ¿cómo va? Alguien que me ayude. El fin no justifica los El medios. fin no justifica los medios. Excelente, se me fue la onda. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces aquí en los medios aplicamos el análisis daño-beneficio. Si hay mucho daño y poco beneficio, pues no se acepta. Y entonces este juicio ético, como nos lo propone la doctora Banda, pues se rechaza. Y entonces este experimento no puede proceder. Pero si el daño se minimiza y el beneficio y el valor real y el valor científico es adecuado, ok, síguele. Pero ahora, como parte de los medios, existen alternativas para mejorar la situación de los animales. Y aquí entra un tema crítico, el concepto de las 3 Rs. Y por eso es que a mí me parece que esta propuesta de las 3 Es mucho más amplia, considera y no deja de largo, o sea, sí que toma en cuenta la propuesta de las 3 Rs, pero la amplía.
y es que desafortunadamente esta propuesta de las 3 Rs, que es del siglo pasado, hay gente que todavía no la conoce, o si no la conoce, la verdad es que también hay mucho prejuicio a su aplicación. Ajá. Y es muy triste porque pues se nota que en aras pues de ganar prestigio o de publicar por publicar, pues están echando, están obviando incluso la legislación, ¿no? Y se llaman alternativas éticas a la investigación en enseñanza y en investigación con animales a estos 3 puntos, al reemplazo, la reducción y el refinamiento. Cuando Russell y Borch escribieron este libro, ellos hablaban primero de reducir y de refinar porque consideraban que el avance tecnológico no era suficiente para reemplazar, y sin embargo ellos dijeron esta R es indispensable. En esta diapositiva, yo la puse primero, no me crean que por capricho, sí tiene una razón. Ajá. Y quiero invitarlos a reflexionar con esta diapositiva compartida por unos colegas de la Humane Society International. Y es verdad, a mí me gusta mucho reflexionar en este sentido. Probablemente algunos de las participantes y los compañeros que están aquí, las compañeras y compañeros, pues a lo mejor ni vieron esta realidad, ¿no? A mí sí, yo sí lo viví, yo escuchaba música en cassette, incluso tuve celulares de esos que le llamaban tabiques, tabicotes, ladrillos, ¿no? Porque eran enormes. Y esta realidad ha cambiado, ¿no? Y cambiará seguramente mucho más en el futuro, porque cada vez toda esta tecnología es mejorada, pues los cambios son abismales. Lo curioso es cómo las pruebas, los experimentos realizados en animales siguen realizándose como hace 50 años. ¿Por qué esta situación no ha cambiado? Y mucho, ¿se acuerdan que en la primera diapositiva decía los argumentos que se esgrimen para justificar los experimentos en animales? Es que así se ha hecho siempre y que por eso así se debe seguir haciendo siempre. Imagínense si nosotros lo aplicáramos a esto mismo. Nunca habríamos llegado a este tipo de comodidades que a veces nos esclavizan más, ¿verdad? Pero que también nos permiten acercarnos, como justo ahorita me he podido acercar a ustedes. Entonces yo les quiero demostrar que en la legislación de mi país, y yo me imagino que en la de ustedes, que están más avanzados en este sentido, bien lo señalan así. En la legislación de mi país dice que los experimentos en animales solamente se justifican, claro. Profe Elizabeth. Profe Elizabeth, ¿la perdimos? Vamos a esperar que se reconecte la profesora Elizabeth. Parece que se le cayó la señal. Sí. Si Sí. no lo logro, entonces lo voy a hacer por el celular. Perfecto. Sí, profe, ya tranquila, que estamos esperando. No, no se preocupe. Perdón, una disculpa. No, señora. Listo. Bueno. Entonces vamos a esperar que se reconecte la profesora Elizabeth. Mientras tanto, los invito a ir dejando sus preguntas acá en el chat. He habilitado el chat para que los participantes que están en sala puedan hacer sus preguntas, puedan ir comentando a propósito de la exposición que nos estaba haciendo la profesora Elizabeth. Listo, igual son las situaciones de la conectividad. Igual esta presentación la vamos a colgar también, estamos grabándola para poderla subir y enviárselas a los interesados.
Ya se está conectando la profe Elizabeth. Yo creo que ella ya está llegando mientras organizamos la presentación, algunos elementos importantes de la conferencia, aparte del trabajo que ellas hacen a partir de las 3 S, de pensar un poco la práctica de la investigación con animales y esa idea afirmativa y positiva de la ciencia que, que intenta de cierta forma presentar avances de lo que ha sido afirmativo, de lo que ha sido exitoso y no de aquellos estudios que han sido no exitosos, que pareciera que ninguna revista los quiere publicar. Ya nos presenta algunas revistas donde se pueden publicar este tipo de investigaciones, donde el trabajo no necesariamente es concluyente o es positivo, sino por el contrario, seguramente no se logren corroborar o confrontar las hipótesis. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante y más en una época en el que la idea de bienestar humano pareciera que fuera bastante absoluta. Listo, profe Elizabeth, tiene el micrófono. Ahora le voy a dar el rol de anfitrión. La ubico acá. No sé cómo se lo vio la profe. Listo, profe. Ahora ya tienes, ya puedes hacer uso de la pantalla. Ok, muchísimas gracias. Una disculpa por este problema. Estoy conectándome desde mi celular y quiero compartir mi pantalla, pero no me deja otorgar permiso. Ya. Ay, me pide permiso. No sé. Profe, ya le habilité el permiso, ya puedes compartir la pantalla. Ah, ok. A ver, compartir. Documento. En Drive. Lo tengo en Drive. Ay, me dice que no puede compartir. No sé qué está pasando con mi... Si quiere, maestra, sigamos y mi su merced me lo envía por WhatsApp. Yo lo puedo ir compartiendo si está esa opción. Yo lo puedo Claro. compartir desde acá, pero ya tienes el rol de anfitrión, o sea que podrías compartir. Sí, a ver, está un poco pesada. No sé si por WhatsApp me permita compartirla, pero lo voy a intentar. O sigamos así, profe, como considere. Que es como quede más tranquila y... A ver, ya lo estoy compartiendo. Usted me dice si le llega, pero mientras continúo platicando con ustedes, ¿no? Para Señora, aprovechar el tiempo. si quiere puede... Yo les hablaba, ¿perdón? Si desea puede abrir la cámara, también se le habilita. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que me preocupa que el internet no me lo permita y me empiece otra vez a bloquear. Vale. Pero bueno, les comentaba que creo, sí pudieron ver la última diapositiva donde se hacía el comparativo de cómo ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Sí, señora. Bien, y yo les hablaba de la normatividad que existe en México y que justamente defiende que lo primero que tiene que hacerse es pues hacer una búsqueda para ver si ya hay una alternativa que pueda reemplazar esta experimentación. Y es que hay muchas personas que creen que
que no hay información en este sentido. Pero si ustedes se echan un clavado en YouTube, sí, en Google, en cualquier buscador que sea de su preferencia, y ponen alternativas a la experimentación con animales, se van a encontrar con un montón de organizaciones que han contribuido con la generación de estas alternativas. Yo en las diapositivas que les había mostrado ya se veía el Centro Nacional sobre las 3 Rs, o ALWeb, ALTOX, ECBAM, y hay en todos los países, en Brasil, desde luego en Europa, Estados Unidos, Canadá, el Canadian Council on Animal Care, y pues todas estas organizaciones han contribuido positivamente. Y entonces a mí me gusta mucho defender primero el reemplazo que se puede hacer in silico, in vitro y in vivo. In silico me estoy refiriendo a todos estos modelos computacionales. In silico, in vitro son todas las células que pueden ser tanto troncales como celulares, como tejidos de procedencia ética, y en donde se puede pues llevar a cabo un sinfín de estrategias no solo farmacológicas, sino toxicológicas. De hecho, actualmente la toxicología ha permitido reemplazar a los animales con este tipo de cultivos celulares. Incluso a mí me gustaría, yo quería en las diapositivas mostrarles pues unos chips, Ya la voy a mostrar, profe, ya la tengo. Excelente, muchísimas gracias. Unos chips que son, pues, son unos arreglos, es en la diapositiva 28. Si quiere poner la diapositiva 27 para que vean cuántos organismos hay presentes. Voy a pasar así rápido. Pero en la diapositiva 28 pues vemos estos microchips o microarreglos celulares. Y luego, desde luego, tenemos el reemplazo in vivo y utilizando otro tipo de modelos animales como invertebrados, por ejemplo, la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y microorganismos como el C. elegans o incluso las levaduras. Y que con estos tipos de reemplazos se pueden obtener incluso resultados de forma mucho más rápida, más precisa y a menor costo. Entonces, este otro argumento que decía que era más rápido, más barato, pues tampoco no es factible, ¿no? Ya casi llegamos. Ahí está. Es esa donde se ve el listado. Esas son las organizaciones existentes y luego ahí tenemos los tipos de reemplazos. Gracias. Entonces vemos cómo hay sistemas de cómputo en donde se vacían los datos de una molécula y ya te hace el diseño farmacodinámico y farmacocinético e incluso pueden reemplazar el uso de animales. El artículo que yo tengo publicado de mi tesis de maestría fue casi basado en estos resultados, en los obtenidos por el software, ¿no? La siguiente. Y entonces en la siguiente ustedes tienen el título de un artículo con donde justamente se observa que el software ha mejorado las pruebas de toxicidad. Otro clic, por favor. Esta otra imagen es el uso de estos microchips que justamente ahora se han utilizado mucho para probar tratamientos contra el coronavirus en estos chips con células respiratorias. Y si da un clic más, vemos otro artículo publicado por este tipo de revistas de alternativas, en donde incluso en estos organismos en 3D, que son acúmulos de células nerviosas llamadas brain spheres o esferas de células nerviosas, incluso se ha probado, este es un artículo del año pasado donde se probó el neurotropismo del coronavirus. La siguiente, por favor. Y eso con respecto al reemplazo, es decir, siempre buscar primero un reemplazo. Si no hay reemplazo, entonces sí, voy a reducir el número de animales. Yo aquí les muestro el sustento legal en mi país de que siempre se debe justificar el número de animales reduciendo al mínimo indispensable, la siguiente, de tal forma que se pueda... Y la 60. De tal forma que sea estadísticamente significativo. En estas gráficas, en esta gráfica que yo les muestro, son los números estimados del uso global de animales para propósitos científicos. Quiere decir que en China es donde más se utilizan.
Y luego, pues así en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, pero desafortunadamente en nuestros países pareciera que no hubiera un número exacto. En primera, por la falta en el reporte. Ajá. Entonces, son números aproximados y recordar que en este tipo de datos no están incluidos ni los animales utilizados en experimentación, ni los animales genéticamente modificados que van a la alza, ni los animales excedentes, es decir, esos animales producidos que en realidad nunca se utilizan, ¿no? Y entonces se terminan matando. La siguiente. El mínimo daño justamente busca ni pasarse en la N, ni que sea una N tan pequeña como para que los resultados no puedan ser correctos. Y aquí volvemos a ver cómo las Cs se concatenan, porque justamente lo que hablábamos en la primer C de compartir datos, pues aquí también nos ayudan a reducir el número de animales. La siguiente. Y la tercera R, que no quiere decir que sea la menos importante, de hecho se tiene que trabajar junto con la R de reducir, es la de refinamiento. La siguiente diapositiva, por favor. El refinamiento implica perfeccionar las técnicas experimentales para causar el menor dolor y sufrimiento en los animales. Y allí me puedo dar cuenta que desde la selección del modelo animal puedo refinar el experimento, porque si utilizo un animal nada más porque sí, a lo mejor la extrapolación no es adecuada. Y en la diapositiva que ustedes están viendo es de un artículo de principios de este año, en donde se hizo una encuesta a los investigadores para decirles, oye, ¿qué tipo de modelo animal utilizas más? Y desafortunadamente lo que vemos es que sobre todo se utilizan animales inducidos. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque la propuesta es que se utilicen modelos naturales de la enfermedad. Ajá. Como les mencionaba, en rojo y en naranja, pues se ven estos animales que son genéticamente modificados y genéticamente modificados e inducidos, y muy pocos, de hecho un 2% lo constituyen estos animales que son espontáneos, a los que yo llamo modelos naturales de la enfermedad. La siguiente, en este mismo artículo, lo que vemos es que en esta encuesta les decían, bueno, ¿qué especie utilizas más? Y se ven diferentes ámbitos de experimentación, ¿no? ¿Y qué es lo más común? Si ustedes se fijan en los círculos grandes, se usan más ratas y ratones. Si le das un clic, por favor, doctor. Cuando se les preguntaba a los investigadores, ¿por qué usas más ratas y ratones? Las respuestas eran, no, la anterior, las respuestas eran estas, ¿no? La disponibilidad, es que sabes que yo uso ratones porque son los que tengo disponibles, o porque ya tengo experiencia en el manejo. Y eran los menos los que utilizaban la semejanza en la patología o en los síntomas. Una colega veterinaria me hacía énfasis, por ejemplo, si le das un clic anterior, verán que en la primer parte el ratón es uno de los modelos, no, la siguiente, para que se vean que para como modelos de oncología, a pesar de que los perros compartimos muchas formas de cáncer con los humanos, son un modelo que casi no se utiliza. Es un puntito apenas ahí que se ve. En el eje horizontal se ve cáncer y en el vertical perro, que es el primero, y ahí es apenas un puntito. Y lo que más se utiliza es el ratón, lo cual es una tontería, la verdad. La siguiente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y entonces por eso la normatividad en mi país tiene estas categorías de acuerdo al grado de invasión o molestia en el daño producido, que esa es otra consideración en cuanto al refinamiento. La siguiente, incluso hay múltiples formas de ayudarlos a minimizar esta situación de aburrimiento, de estrés, de angustia, de ansiedad. Y puedo decirlo con toda confianza que los animales se estresan porque tienen estados mentales, tienen mentes importantes. Entonces, una forma de refinar los experimentos es también brindándoles enriquecimiento ambiental. Estas situaciones que les produzcan mayor distracción, sensación de más espacio, donde puedan establecer jerarquías, convivir con congéneres, un clic. Y para todos los que duden todavía que que el encierro, porque hay incluso investigadores dicen, no, el encierro no te puede causar problemas mentales, claro que no.
pues todo lo que nosotros hemos sufrido durante este encierro obligado, que demuestre que justamente, en tanto que nosotros también somos animales, que sí, que realmente se sufre. Nosotros tenemos la posibilidad de el internet, el teléfono, las plataformas para ver series y películas, y ellos, ¿por qué no podrían tener también este tipo de enriquecimiento ambiental? La siguiente. Y otra forma de refinar los experimentos es el punto final o punto terminal, que es este indicador más temprano de dolor que se utiliza para evitar o limitar el sufrimiento. Y entonces hay indicadores muy relevantes como el cambio de peso corporal, apariencia física externa, en los parámetros fisiológicos, en el comportamiento, en respuestas conductuales, que ya nos indican este animal ya no soporta más sufrimiento. Es el momento de administrar eutanasia o administrar un método de muerte. La siguiente. ¿Y cuál es el método de muerte adecuado? Un método de muerte que cause primero insensibilización y luego paro cardiorrespiratorio. Por excelencia está la sobredosis con pentobarbital sódico, pero pues también hay otro tipo de formas. Aquí vemos una cámara de dióxido de carbono que justamente se utiliza mucho en ratas y ratones, pero que actualmente se está demostrando que les causa mucho estrés. Entonces se están buscando estrategias para evitar usar este tipo de cámaras. Y bueno, se tiene que, el protocolo de investigación también tiene que asegurar y tiene que desarrollar qué signos se van a utilizar para confirmar la muerte, si la persona que va a llevar a cabo la muerte está bien capacitada y la disposición final del cadáver. Eso, la siguiente, para terminar con la segunda C. Y en esta última C, sobre cultura del cuidado, la siguiente, por favor, hay que recordar, pues esto, ¿no? Que existen propuestas de las éticas sensocéntricas, como la que propone Peter Singer en su libro Liberación Animal y Tom Regan en su libro En Defensa de los Derechos Animales, que justamente son estos requisitos de sintiencia y conciencia que cumplen perfectamente los animales vertebrados, para que nosotros consideremos su bienestar, su dolor, su sufrimiento, y que todas nuestras acciones vayan encaminadas a proveerles de todas esas necesidades que deben ser cubiertas. La siguiente, porque de no cubrirlas, entonces estaríamos incurriendo en especismo. La siguiente, por favor. Aquí. Especismo, que es un concepto acuñado por Richard Ryder, a quien vemos allí en un artículo titulado Víctimas de la Ciencia, y que es justo lo que yo hablo en el artículo como el doble estándar ético. Es decir, por un lado decimos es que son muy similares a nosotros y por lo tanto en ellos podemos probar lo que queramos, pero por otro no son comparables a nosotros, los humanos somos superiores a ellos porque somos racionales y entonces las consideraciones morales hacia ellos son nulas o mínimas, ¿no? La siguiente. Y luego hay otra propuesta de otro autor biocentrista que se llama Paul Taylor, y él propone principios para conciliar conflictos de intereses. Es decir, si vamos a considerar que los animales son sintientes, son conscientes, pues entonces habría que aplicar ciertos principios bioéticos. En el caso de justicia distributiva, pues si son modelos naturales de la enfermedad, pues que ellos reciban también los beneficios de los resultados obtenidos en la experimentación con ellos. La siguiente, se cumple el principio de proporcionalidad, por ejemplo, cuando ponderamos, ¿no? Que este dolor o este sufrimiento que les ocasiona es un experimento o contrapruebas en animales que realmente son para un interés secundario. Aquí pongo en la imagen la industria cosmética. Colombia también en este sentido va avante en México apenas estamos tratando de que la legislación prohíba las pruebas cosméticas en animales y bueno, pues este es un interés secundario. Sí, el interés que está contrapuesto es el interés vital tanto de los humanos como de los animales, entonces se debe proceder al siguiente principio, que es el principio de mínimo daño, la siguiente. Entonces, yo ya sé que sí se justifica utilizar animales, pero si los voy a usar, entonces será cumpliendo las 3 R's, es decir, buscando un reemplazo, si no hay reemplazo, buscando el refinamiento y la reducción. Y después puedo aplicar el principio de justicia restitutiva, que es justamente el enriquecimiento ambiental.
y incluso puedo restituir su salud si el experimento no obliga a que el animal tenga que morir. Ajá, y entonces puedo curar sus heridas, puedo restaurar su salud y el animal puede terminar viviendo una vida pues feliz. Y por último, se aplicaría el principio de defensa propia, que justifica que podamos matar a un animal o a un organismo que pueda afectar mi vida y que por autopreservar mi salud o mi vida, pues entonces puedo desparasitarme o tomar antibióticos. La siguiente, el segundo componente de este círculo es justamente el bienestar animal. La ciencia del bienestar animal es una herramienta sumamente relevante para los investigadores y recuerden que ahora ya no se habla de las libertades, tampoco se habla de las provisiones de Mellor. Mellor incluso el alumno de Donald Bloom propuso esta consideración de los 5 dominios en donde los animales tendrían que tener ausencia de hambre, con una alimentación adecuada, un alojamiento adecuado, un buen estado de salud, una expresión de comportamientos necesarios y todos estos 4 componentes en conjunto van a repercutir en estados emocionales positivos. Entonces, yo ahí les dejo la referencia de este artículo de una colega que también lo publicó en esta revista de Bioética y Derecho, para que ustedes lo puedan consultar y analizar. Ajá. Y el último componente es la responsabilidad. Recordar que los animales son también un grupo vulnerable, puesto que ellos no participan en las decisiones que otros toman sobre su salud, sobre su vida. La siguiente, ellos no pueden ir ante ninguna instancia, un clic más, para quejarse y para decir, oye, yo no firmé ningún consentimiento informado. Desafortunadamente, Profe Elizabeth, se nos fue. Que son estos comités de ética que revisan protocolos en animales. No sé cuál sea el nombre que se utiliza en Colombia, tal vez sea AYACUC. En nuestra normatividad, bueno, pueden variar los nombres dependiendo del tipo de investigaciones que evalúan, y son comités que funcionan como los comités de bioética o de ética hospitalaria para humanos, que trabajan de forma plural, multidisciplinaria o interdisciplinaria, la siguiente, y en donde por lo menos debe estar el investigador, el director del bioterio y un médico veterinario certificado. Ajá. Pero claro que también se aceptan biólogos, médicos, bioeticistas, abogados, antropólogos, teólogos y, bueno, miembros de organizaciones no gubernamentales incluso. Estos voceros de los animales, la siguiente, tienen sus antecedentes justamente en esta declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Si me pasas la siguiente, por favor. Esta declaración de Helsinki, pues protege, establece estos principios éticos muy claros para las investigaciones médicas en seres humanos. ¿Y qué dice? Que sí, que ciertamente cuando se haga investigación médica en humanos, y pongo en azul, sí, primero vean, apoyarse en bibliografía científica, o sea, una revisión exhaustiva en bibliografía. Luego, en experimentos de laboratorio, pero cuando sea oportuno. Y se debe cuidar el bienestar de los animales. O sea, así, allí enfaticé pues las palabras claves. Si me regresas una diapositiva, allí en el surgimiento de estos ICUALES, que como bien menciona la colega que ahorita participó, está respaldada en estos comités de investigación, están basados en estos AYACUCs o comités institucionales para el cuidado y uso de los animales, y que en otros países también se han ido desarrollando. Estos países nos llevan la delantera y creo yo que no deberíamos equivocarnos y experimentar en cabeza ajena y pues apoyarnos en los resultados que han obtenido estos países. Ahora sí, me saltas 2, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son las tareas de los ICUALES? No, la anterior, perdón. Es revisar los protocolos, evaluar procedimientos, aprobar los procedimientos e ir monitoreando. Este último punto de monitoreo falla mucho, porque hay mucha falta en apoyo para la logística de los ICUALES, al menos en nuestro país, pero justamente lo que buscan es revisar que las condiciones en las que se explicaron en papel, bajo las cuales se va a desarrollar la investigación con animales, realmente se cumplan. Ajá. La siguiente, ¿por qué son tan importantes los ICUALES?
Los ICUALES no se deben demonizar, no se deben satanizar, no están en contra del avance de la investigación, todo lo contrario. Yo que soy miembro de un comité, mi intención es justamente robustecer los protocolos de investigación, preguntando, oye, ¿sabes qué? Aquí no veo qué dosis vas a utilizar, o por qué estás utilizando ese número de animales, o qué modelo es el ideal. Yo te recomiendo que revises tal y tal bibliografía y les comparto vínculos y referencias, desde luego, lo que implica que no significa que yo sepa todo, sino que yo también hago una labor de investigación y de revisión del caso puntual que estoy revisando, ¿no? Si uno no cuenta con la aceptación de los animales, no se pueden obtener los animales para investigación y definitivamente no se pueden publicar en journals que sean prestigiosos, así como presentar en congresos científicos. La siguiente. Son tan importantes los ICUALES porque justo se encuentran en el centro de esta tríada que es mi propuesta de la buena praxis en experimentación con animales. Y pues con eso, la verdad, la siguiente es que les quiero agradecer la atención. Me pasé mucho en tiempo. Yo les pido una disculpa y les agradezco a todas y todos los que han permanecido hasta aquí. Tuve esta situación desafortunada de la reconexión. En la última diapositiva les comparto una bibliografía que tal vez pueda ser de su interés y pues estoy atenta a sus dudas y comentarios. Vale, gracias profesora Elizabeth, muy amable por sus aportes. Hay unas preguntas en el chat, voy a señalar algunas, voy a leer dos preguntas y comentarios. Ignacio comenta sobre tomar conciencia sobre los resultados obtenidos en una especie no humana, ¿cierto? Se extrapola a la especie humana que genera con cierta incertidumbre. Pregunta un usuario, no sé si se lo vio de esa manera, pregunta, ¿por qué los resultados útiles de la experimentación animal en beneficio de los humanos constituiría un argumento moralmente correcto? ¿Cierto? Y la profesora María Angélica pregunta, históricamente la investigación con seres humanos ha contribuido y beneficiado a los animales. En este sentido, se da un beneficio colaborativo entre especies. Si quiere, vamos a compartir esas dos y ya compartimos la de la profe Luz Dolly. Sí, ok. A ver, entonces, la primera, tomar conciencia de que los resultados obtenidos se extrapolan claro, eso estoy de acuerdo. ¿Por qué los resultados útiles de la experimentación animal en beneficio de los humanos constituiría un argumento moralmente correcto? Bueno, es muy interesante esta pregunta. Actualmente hay muchos movimientos, la sociedad se está moviendo mucho en pro de una postura, por así llamarlo, abolicionista, en donde no justifique que se utilicen más animales, pues dado que ya hay muchos avances tecnológicos y pues desde el punto de vista ético y moral reconocemos que los animales son sintientes. Y sí, en efecto, la tendencia es a que en un futuro se deje de experimentar con animales, pero actualmente todavía no es posible. Se puede reemplazar en muchos casos con éxito, sí. Incluso la extrapolación es mucho más benéfica con alternativas que reemplacen a los animales. Sin embargo, hay circunstancias bajo las cuales todavía dependemos de la experimentación animal, como es, por ejemplo, las cirugías para trasplantar algún órgano. Definitivamente los modelos animales son muy importantes. Profesor, no sé si quiera compartirme la pantalla. Bueno, no importa si no se puede compartir, pero cuando yo hablaba de las organizaciones que han aportado mucho en experimentación y en alternativas a los animales, había allí un apartado que decía validación de nuevas alternativas. Y justamente para validar nuevas formas de evitar utilizar animales se tienen que contrastar con el estándar de oro. El estándar de oro es la experimentación lesiva con animales. Una vez que se valida la prueba alternativa, pues ya se van a dejar de utilizar animales. Pero esa es otra razón por la que no se puede prescindir en este momento de los animales. Y bueno, cuando nos referimos a cultivos celulares, hay cultivos celulares que requieren, por ejemplo, de suero fetal bovino o de sangre para que pues puedan crecer. Entonces, en ese sentido, todavía tenemos que utilizar animales y yo estoy
sustentándolo moralmente o éticamente, más que moralmente, éticamente desde el utilitarismo. Acuérdense que los comités de ética y de bioética trabajan mucho desde esta postura de utilitarismo, en donde la intención es maximizar el bien para el mayor número de individuos y evidentemente algunos van a terminar afectados, esos grupos vulnerables, pero la intención es minimizar los daños, los costos, el sufrimiento en ese grupo que va a ser vulnerable. Minimizar el daño para el menor número posible de individuos. Entonces, por eso es que es tan relevante aplicar las 3 Rs. Y créanme, es que hay mucha gente que escatima en analgésicos. Dicen, no importa, son animales, el costo, no voy a gastar de más para que no les duela. No, es que ese es ese tipo de actitudes no éticas son los que pues generan tanto conflicto en la sociedad y en los grupos que están a favor de la defensa de los derechos de los animales, ¿no? Si a ti te dicen, oye, ¿quieres tener una vacuna que sea realmente importante, no sé, la vacuna de la hepatitis o de la varicela? Pues necesitamos experimentar en animales, pero a lo mejor, ¿qué crees? Lo puedo hacer no en animales, sino en levaduras o en algún otro microorganismo o en cultivos celulares. Pero sí, ciertamente todavía no podemos prescindir, aunque yo lo digo con toda confianza, sé que en un futuro vamos a poder dejar de experimentar con animales. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Históricamente, la investigación con seres humanos ha contribuido y beneficiado a los animales. Claro, siempre y cuando, porque acuérdense que los humanos somos animales y compartimos muchas patologías, pero desafortunadamente hemos estado viviendo en este paradigma antropocéntrico en donde el beneficio tendría que ser exclusivo para los animales. Sin embargo, los veterinarios echamos mano de muchas opciones que se han desarrollado en humanos. Por ejemplo, tratamientos oncológicos que se pueden extrapolar a nuestros animales de compañía, a los perros y gatos que ya son parte de nuestras familias multiespecies. Hay técnicas, estrategias de fisioterapia, de rehabilitación, el uso de estas pelotas enormes o de albercas que también se pueden utilizar en los animales. Entonces, claro, sí se puede, sí puede haber una proporcionalidad de intereses y se puede retribuir tanto a animales como a humanos. El problema surge, y yo le llamo a esto la paradoja de la ingeniería genética, en el sentido de que si nosotros desarrollamos animales genéticamente modificados que van a presentar enfermedades de humanos, pues allí no se puede beneficiar a los congéneres de los animales, porque ellos no son modelos naturales de la enfermedad. Espero que quede claro. Y veía la pregunta de la doctora Dolly, no sé, Víctor, si la puedo leer. Sí, o la leo yo, profe, para que su merced la vaya a responder. Claro, adelante. Listo, se la voy a leer. Pregunta la profe Luz Dolly. ¿Significaría que los comités de ética tendrían que valerse de suficientes conocimientos sobre enfoques y tipologías de investigación, normatividad, experiencias investigativas y desarrollos de la investigación para considerar todos los aspectos que su merced señala? Encuentro que los investigadores pueden regirse por diversos criterios institucionales, de las convocatorias nacionales e internacionales, criterios de cooperación, de la clasificación y los puntajes asignados a los investigadores y las publicaciones, entre muchas cosas más, que no tienen su atención principal en reducir el sufrimiento de los animales, entre paréntesis, repetición de la investigación, utilización de tecnologías, revisión de protocolos. Entonces, ¿serían los comités de ética los que pongan el límite o no sería mucha responsabilidad? Creo que para los comités de ética, esa es la pregunta de la profe Luz Dolly, y la voy con el comentario que hace la profesora María Angélica. La profesora María Angélica señala que existe una responsabilidad social en participar en investigaciones, manteniendo el criterio de autonomía de las personas. Se entiende que la presente generación se ha beneficiado de las investigaciones pasadas y las generaciones futuras se beneficiarían de las investigaciones actuales. Una pregunta, más de una pregunta con un comentario. Profe Elizabeth.
Claro, muchísimas gracias a las dos. Muy interesantes todos estos cuestionamientos. Con respecto a lo que cuestiona la doctora Dolly, la verdad es que esta es una propuesta mía, una propuesta, bueno, no solo mía, sino de mi colaboradora, mi colega, la doctora Beatriz Banda, mi amiga y desde luego tutora. Y a nosotros nos parece que así se amarran mucho mejor las cosas. Los comités de ética tienen una responsabilidad, los ICUALES, o en su caso los comités que revisan estos protocolos de investigación con animales, tienen que estarse capacitando continuamente. Los profesores, los doctores, los investigadores que los apoyamos, también tenemos que seguirnos actualizando. Incluso una de las obligaciones de los comités en mi país es que tienen que capacitar no solo a los miembros de su comité, de otros comités, sino a cualquier persona que tenga contacto con los animales. O sea, si unos alumnos que van a hacer una tesis piden animales, antes de dárseles los animales, es compromiso, es obligatorio haber tomado un curso de capacitación para poder trabajar bien con los animales. La verdad es que los comités no son, digamos, y así lo establece la Guía Internacional del Cuidado de los Animales de Laboratorio. Dice que los comités no son instancias que sancionan o que regulan la experimentación. Lo que usualmente se habla de los comités es que hacen sugerencias. Sin embargo, actualmente, y lo que han visto y la experiencia de países como Canadá, Reino Unido, Alemania, y otros países europeos, es que ya se está autorizando que haya comités que sancionen las experimentaciones. ¿Cómo se puede sancionar una experimentación? Cuando tú llegas a un lugar, al bioterio o al lugar, a las instalaciones donde se va a llevar a cabo la experimentación y te das cuenta que los animales no están en las condiciones de higiene, de densidad poblacional, no están siguiendo los lineamientos que se establecieron en el documento, el comité puede cancelar la investigación. Y eso también ha ocurrido en mi país. Sí ha habido casos en donde los ICUALES pueden detener una investigación. Pero lo más importante aquí, creo yo, es que más que una responsabilidad única por parte del comité, es una responsabilidad de todos. Todos, los miembros del CICUAL, el director del bioterio, el veterinario del bioterio, el director de la institución, los estudiantes, el estudiantado, la población. Y falta mucho esta cultura cívica de la denuncia, en donde evidenciemos y digamos, oye, las situaciones no están bien. Y eso ya actualmente, por lo menos en México, está pasando. Hay gente que está denunciando bioterios, investigaciones, investigadores, personas que capturan a animales de la calle para hacer prácticas de enseñanza con los animales y las denuncian ante las autoridades pertinentes. En mi país, en México, está la Senacica y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y ante estas instancias se denuncia y también hay casos en donde la propia Senacica, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, cierra bioterios y no les permite abrir hasta que no hayan subsanado la situación por la cual lo cerraron. Entonces, no es mucha responsabilidad, es que la responsabilidad la adquirimos en el momento en que nosotros estamos en contacto con los animales. Hay una frase muy bonita del escritor Antoine Saint-Exupéry que escribió El Principito, y él dice, domesticar significa que tengo la responsabilidad de aquel que he domesticado para toda su vida. Y es que eso falta mucho, esta responsabilidad de velar por el bienestar de los animales, de velar por sus intereses. Entonces, tal vez, doctora, usted crea que es mucha responsabilidad porque seguramente son pocas personas, tal vez usted misma sea de las pocas involucradas en esta responsabilidad, pero en realidad todos tendríamos que estar involucrados. Como yo les mencionaba, en la Constitución Política de la Ciudad de México dice, su tutela es responsabilidad común, es responsabilidad de todos. Y así, claro, se reduce el peso de esa responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad social,
y que se debe mantener el criterio de autonomía, allí a mí me preocupa mucho porque en aras de defender la autonomía en las personas, se justifican muchas cosas. Y bueno, recordando lo que propone Diego Gracia, que él pues jerarquiza esta ética principialista en los humanos, ¿no? Y él dice, los principios que son obligatorios son el de no dañar y el de no maleficencia y el de justicia. El de autonomía y el de beneficencia se cumplen en conciencia. Corresponde a una ética de máximos, pero la ética de mínimos, la mínima que podemos exigir, es justo esta de no maleficencia y justicia. Si un investigador a mí me llega y me dice, oye, estás afrentando mi autonomía cuando me dices que mi investigación, así como la planteo, no la puedo desarrollar, yo tengo que sacar no solo argumentos éticos, también la ley. Y la ley es muy clara en cuanto a que se deben minimizar los costos o los daños en los animales y siempre sopesarlo contra los beneficios. Ajá. Y claro, también explicar que la autonomía es teleológica y no siempre se debe respetar la autonomía de las personas. A veces bajo un paternalismo justificado y a veces es una autonomía falsa, porque en realidad nadie afecta la autonomía de los investigadores en cuanto a su salud, al beneficio que ellos obtengan, ¿no? En cuanto a su vida, sino en cuanto a sus egos y en cuanto a sus necesidades de publicar. Y ahí sí no se puede hablar de que está afectando al investigador. Entonces, eso es lo que yo considero. Definitivamente hay investigaciones que beneficiarán a las generaciones futuras, pero también hay muchas investigaciones que no siguen o no cumplen con el principio precautorio y seguramente van a dañar a las generaciones futuras, y todo con el falso interés de promover e innovar y ganar conocimiento. Pero es un conocimiento pues apegado al positivismo, ¿no? A obtener conocimiento por el conocimiento, pero no un conocimiento aplicable. Entonces, pues ahí hay que ser muy precavidos, y es por eso que la bioética, que no debe ser dogmática ni decir de plano, no se debe hacer esto, ni esto, ni esto. No, la bioética se apoya en la legislación, pero la bioética resuelve o trata de dirimir estos dilemas en donde no se sabe si la respuesta va a ser la deseable, pero uno trata de ser cauto, de apegarse a principios universales, de ser consciente, de ser crítico y pues de tratar de beneficiar a todos, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Profe Elizabeth, muchas gracias. Muchas gracias a los profes que preguntaron. Si alguno necesita hacer un comentario ya para cerrar, para utilizar les puedo habilitar el micrófono. Los hemos estado inhabilitando por temas de seguridad de la sala. Entonces, profe Elizabeth, para nosotros y para los estudiantes del diplomado, para los asistentes, estudiantes y profesores de las distintas universidades que nos acompañan, es muy importante contar con sus aportes en este ciclo de conferencias sobre ética de la investigación con animales, en la medida que podamos abrir un debate no solo a nivel del ámbito nacional, sino conocer la experiencia, el trabajo también que se ha hecho en México, que es bastante importante, y la manera tan rigurosa y sistemática como nos presenta el asunto y su propuesta de investigación. Para nosotros es bastante importante en eso de ensanchar nuestras consideraciones morales y reafirmar nuestro sentido de responsabilidad con las otras formas de vida no humanas. Este es parte de este ciclo de conversaciones sobre ética que la vamos a ir cerrando poco a poco. Ahorita vienen con otras conferencias. Muchas gracias. Le escriben acá en el chat, muy agradecidos los profesores que nos acompañan, algunos estudiantes. Vamos a dejar este video, profe, digamos, en el canal para que lo puedan seguir viendo. Algunos solicitan la presentación. Yo les puedo enviar, si desean, el artículo al que hizo la profesora mención al comienzo de la charla, y los otros artículos que están en la presentación, que puedan ser muy útiles para las reflexiones, investigaciones que están haciendo. Yo creo que parte de estos espacios de conversaciones que nos asiste hoy frente a la investigación, un profundo sentido
sentido de justicia y de responsabilidad con quienes al final de su presentación son los héroes que ponen su vida por beneficiarnos y por generar bienestar humano en esa perspectiva antropocéntrica, casi absolutista, que antepone los beneficios nuestros en detrimento y del malestar de otras formas de vida. Entonces, profe Elizabeth, unas palabras de cierre. Muchas gracias por sus aportes y conocimientos. Unas palabras Al de... contrario, muchísimas gracias y disculpen el exceso en el tiempo. Me encanta poder colaborar y cooperar y escucharlos y pues encantada de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profe Elizabeth. Muchas gracias a los participantes, son muy amables. Les voy a dejar en la pantalla nuestra siguiente conferencia, extensión de las éticas principiantialistas a la atención de la salud de los animales. Es un colega también de la profesora Elizabeth. Entonces, cordialmente invitadas, invitados, muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Santo Tomás, del Instituto Nacional de Investigación. Muy agradecidos, que tengan un buen inicio de fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la invitación. Profe Elizabeth, felicitaciones. Muchas gracias.